Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar. Como pueden ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Andercel y esa supuesta confesión que ha revolucionado el corazón de muchos: el amor es un camino difícil. Prepárense porque viene cargado de detalles, reflexiones y por supuesto un poquito de drama. Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí vamos a desentrañar este misterio. Cuando escuchamos el nombre de Andercel, inmediatamente pensamos en belleza, talento y esa carisma que la ha convertido en una de las actrices turcas más queridas a nivel mundial. Hemos seguido sus proyectos, hemos sido testigos de su evolución en pantalla, y como fans, también sentimos una conexión especial con su vida personal, aunque sepamos que ahí reside su espacio más íntimo. Y es precisamente de esa intimidad, o de lo que parece serlo, de lo que vamos a hablar hoy. La frase "el amor es un camino difícil" ha resonado con fuerza, y la asociación directa con Andercel ha generado un torbellino de especulaciones. ¿A qué se refiere? ¿Es una experiencia personal? ¿Es una reflexión sobre el amor en general, inspirada por alguna vivencia? La verdad es que a menudo las estrellas de cine y televisión, por su exposición pública, se convierten en figuras sobre las cuales proyectamos nuestras propias historias y expectativas sobre el amor. El mundo del espectáculo turco, conocido por sus telenovelas intensas y apasionadas, a menudo se entrelaza con la vida real de sus protagonistas. Y Andercel no es la excepción. Hemos visto en pantalla historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero también de aquellas que implican sacrificios, malentendidos y, sí, caminos difíciles. La pregunta que surge es si esta confesión, o esta frase que se le atribuye, es una manera de compartir una lección aprendida, una advertencia sutil, o simplemente una expresión de la complejidad inherente a las relaciones humanas. La belleza de Ande no solo radica en su apariencia, sino también en esa vulnerabilidad que a veces asoma, y que la hace aún más cercana. Cuando una figura pública de su calibre habla de la dificultad del amor, inevitablemente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Podría esta confesión estar ligada a alguna relación pasada o presente? Los rumores y las especulaciones son una constante en el mundo de las celebridades. Y Ande ha tenido su cuota de atención mediática en cuanto a su vida amorosa. Desde relaciones que han capturado la atención de millones hasta momentos de aparente soledad, su vida privada ha sido objeto de análisis y debate. Sin embargo, es crucial recordar que lo que vemos en los medios no siempre es la historia completa. A veces, una frase puede ser sacada de contexto, o puede ser una reflexión general que no apunta a un evento específico. Pero, ¿qué pasa si realmente hay algo más profundo detrás de estas palabras? Imaginen la presión de vivir bajo el escrutinio público, donde cada paso, cada palabra, cada elección en el amor, es analizado por miles, si no millones, de personas. Para alguien como Ande, cuyo rostro es sinónimo de éxitos televisivos, esta presión debe ser inmensa. El amor en sí mismo es un campo de batalla para muchos, lleno de alegrías, decepciones, esperanzas y miedos. Cuando añadimos la fama a la ecuación, ese camino se vuelve aún más intrincado. Las oportunidades de conocer gente nueva son infinitas, pero también lo son las distracciones, las inseguridades y la falta de privacidad. Además, las relaciones en el mundo del entretenimiento a menudo implican trabajar con las mismas personas, en un entorno muy intenso y exigente. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede crear conexiones profundas y significativas. Por otro, puede generar conflictos, celos y malentendidos que se magnifican debido a la exposición mediática. Así que, cuando Andercel dice que el amor es un camino difícil, es muy probable que no esté hablando solo de teoría, sino de experiencias vividas. Podría ser una lección aprendida en el fragor de la batalla, un consejo tácito para sus seguidores, o simplemente una confesión de la realidad del amor en general, amplificada por su propia vida. Pensemos en las historias que hemos visto de ella en la televisión. Desde romances apasionados hasta amores prohibidos, sus personajes a menudo navegan por aguas turbulentas. Es posible que algunas de estas experiencias ficticias, por la intensidad con la que las interpreta, hayan resonado de alguna manera con su propia comprensión del amor. O quizás al interpretar personajes que sufren y luchan por amor, ha desarrollado una empatía y una comprensión más profunda de las dificultades inherentes a las relaciones. La línea entre la ficción
Y la realidad puede ser muy delgada para los actores, quienes a menudo se sumergen en las emociones de sus personajes. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que el amor es un camino difícil en algún momento de nuestras vidas? El amor verdadero rara vez es fácil. Requiere paciencia, comprensión, sacrificio, perdón y una voluntad constante de crecer juntos. Implica superar obstáculos, enfrentar inseguridades y a veces tomar decisiones dolorosas. La confesión de Ande, por lo tanto, resuena con una verdad universal. Sin embargo, el hecho de que provenga de ella le añade un peso especial, un halo de autoridad que viene de alguien que aparentemente ha navegado por estas aguas turbulentas y ha salido con una perspectiva clara. Hemos visto muchos titulares, muchas especulaciones sobre su vida amorosa. Y es natural que como fans sintamos curiosidad. Pero más allá de los chismes está la persona real, una mujer que, como todos nosotros, busca la felicidad y el amor. ¿Y si ella misma reconoce la complejidad de ese camino, qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que está bien que el amor no sea perfecto. Nos dice que las dificultades son parte del proceso, y que aprender a navegar por ellas es lo que fortalece las relaciones. ¿Podría esta confesión ser un reflejo de la dificultad de encontrar el amor cuando eres una figura pública? Imaginen la presión de tener que encontrar a alguien que acepte tu fama, tu estilo de vida, y que además te ame por quien eres, más allá de las cámaras y los focos. Es un desafío considerable. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan un escrutinio público implacable, y esto puede añadir una capa de estrés que las relaciones normales no tienen. Las expectativas, las comparaciones, los rumores y todo esto puede erosionar incluso la relación más fuerte. Y si nos ponemos a pensar, Andercel ha pasado por momentos de gran felicidad y también por momentos de dolor público. Hemos sido testigos de su fortaleza, de su resiliencia. Y es precisamente esa fortaleza la que, quizás, le ha permitido llegar a esta conclusión sobre la naturaleza del amor. No es una rendición, sino una aceptación realista. Es una forma de decir, sí puede ser difícil, pero vale la pena luchar por ello, vale la pena aprender y crecer a través de esas dificultades. Además, en la cultura turca, la familia y las relaciones tienen un peso cultural muy importante. Y es probable que Ande, como muchas mujeres de su cultura, tenga una visión profunda y arraigada sobre el significado del amor y el compromiso. Esta frase podría ser un eco de esas enseñanzas, una forma de expresar que el amor verdadero no es un camino fácil, sino uno que requiere dedicación, esfuerzo y sobre todo, un compromiso profundo con la otra persona. También es importante considerar que esta frase podría ser parte de una entrevista más amplia, donde se exploren diferentes facetas del amor, del éxito, de los desafíos de la vida. A veces un titular o una frase corta no nos dan toda la imagen. Pero incluso si esta frase es sacada de su contexto, su poder reside en su resonancia universal. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido abrumado por las complejidades del amor en algún momento? En conclusión, la confesión de Andercel de que el amor es un camino difícil, no es solo una frase, sino una reflexión profunda que resuena con la experiencia humana. Ya sea que esté basada en sus experiencias personales, en su observación del mundo, o en la interpretación de personajes que navegan por las complejidades del amor, esta afirmación nos recuerda que las relaciones significativas requieren esfuerzo, comprensión y resiliencia. Nos invita a aceptar las dificultades como parte del proceso y a valorar el crecimiento que surge de superar los obstáculos juntos. Es una lección de humildad y realismo en un tema que a menudo idealizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje de reflexión. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el amor es realmente un camino difícil? ¿Han tenido experiencias que respalden esta idea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.